The seasons come and go like thoughts of you. Hola, buenas, bienvenido a todos a este nuevo podcast de Píldoras del Conocimiento. En este caso vamos a tratar un tema muy especial y que probablemente ninguno de vosotros lo conocéis. Es lo que le hemos llamado la burbuja de los filtros. Pero antes de nada, vamos a saludar a Abraham. Abraham, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ha ido tu semana, Abraham? Bien, pues aprendiendo. He estado estudiando algún libro, en este caso Padre Rico, Padre Pobre, muy interesante. Son cosas básicas en principio, pero que muchas personas pasan por alto y son más de mentalidad de personas con abundancia y por tanto siempre vienen bien para entender bien ciertos conceptos. O sea, un clásico de las finanzas, ¿no? El primer libro que mucha Exacto. gente se introduce y entiende que es un activo, un pasivo y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo debería haberlo leído antes que otros, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, además un libro se lee muy bien, muy facilito, ¿no? Son como ciento y poco de hojas que se lee. Yo recuerdo que ese libro me lo leí en nada, en una tarde, 2 tardes, algo así. Es que tú eres un devorador. No, bueno, pero que es corto el libro y se lee muy Sí, facilito. Muy bien sí. escrito. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pues yo, bueno, he empezado con el curso, no sé si lo conocéis, el curso de Euge Oller. Bueno, tú en concreto seguro que sí que lo conoces porque entiendo que también estás dentro de Flash Libros Sí. y Emprende Aprendiendo. Euge Oller es un emprendedor español y es bastante famoso en las redes sociales y su programa Flash Libros, la verdad es que me está encantando porque te facilita el proceso de lectura de libros, pero lo hace de manera con audiolibros, ¿no? Que te lo explica todo muy bien, con ejercicios, con videoconclusiones, o sea, está muy, muy bien, lo recomiendo altamente y a mí me está sirviendo bastante. Luego, aparte, he profundizado mucho en todo este tema de las finanzas unido a la psicología, lo que le han venido a llamar la socioeconomía o economía conductual, y he profundizado mucho en el estudio de las enseñanzas de Richard Thaler, Daniel Kahneman y este tipo de autores, y la verdad es que me parece súper, súper interesante. Además, quería recalcar el tremendo acogimiento que ha tenido este último podcast de Sesgados, que en 3-4 días ha llegado a casi 2.500 escuchas y ha sido un pelotazo importante, ¿no, Abraham? Y subiendo, que la verdad es que se agradece mucho porque, bueno, es un trabajo que hay detrás de investigación, de preparación, y la verdad es que se agradece que tenga esa buena acogida porque es un poco, no tenemos otro premio, ¿no? Más que la respuesta de oyentes que se unan a este podcast y verlo crecer, pues realmente nos enorgullece, ¿verdad? Y nos anima a seguir adelante. Sí, es que es brutal, el loopback positivo, esta realimentación positiva hace que te dé un subidón de energía tremendo, para seguir estudiando, aprendiendo, tomando acción y enseñando. O sea, a mí en Sí, concreto me pone las pilas a tope. sí, es que te anima a mantener el nivel, ¿no? Y exigirte para darle lo mejor a los oyentes. Y de esa manera es verdad que es también beneficioso porque uno se enriquece de conocimiento que es productivo y es provechoso, es positivo, pero también nos enorgullece mucho saber que gusta y que hay ese apoyo detrás, ¿no? De cámaras, como se puede decir. Bueno, chicos, ya entrando en materia de lo que vamos a tratar en este podcast, es algo que probablemente no lo hayáis escuchado en vuestra vida y está muy, muy ligado con lo que hemos visto en el podcast anterior, que tiene que ver con los sesgos cognitivos o con estos fallos mentales dando respuestas rápidas. En este caso se llama el filtro de burbuja o burbuja de filtros. ¿Qué es esto de la burbuja de filtros que introdujo el activista Eli Pariser hace unos años, Abraham? ¿Qué podríamos decir que es esto de la burbuja de los filtros? Bien, pues la burbuja de filtros son los resultados de una búsqueda, pero no un resultado estándar, sino un resultado o resultados que se han hecho especialmente para ti. ¿Y esto cómo es posible? Pues según el algoritmo de la página que estés utilizando, basado en tus intereses, la localización, la edad, el historial de búsquedas, las páginas visitadas, se dice que se tienen en cuenta unas 60 variables para mostrar unos resultados u otros. Eso significa que tú puedes hacer una búsqueda y te aparecen unos resultados, tu vecino puede hacer una búsqueda y le aparecen otros resultados, o la persona que está al otro lado del planeta busca exactamente lo mismo y va a tener unos resultados diferentes. Eso
es lo que significa la burbuja de filtros. Pero para que lo entendáis un poquito mejor, os dejamos un audio de unos 10 segundos de Lee Pariser, que es la persona que sacó a la luz este tema de la burbuja de filtros, donde en inglés lo explica muy claramente. Son solo unos segundos, escuchadlo con atención. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. Para mí, una burbuja de filtros es una adaptación que hacen los sistemas, típicamente basado en algoritmos de inteligencia artificial, para mostrar los resultados a los usuarios. Esta adaptación, como bien ha comentado Abraham, está basada en muchos parámetros. En el caso concreto de Google, incluso usa hasta más de 50 parámetros para hacer la adaptación de las búsquedas que estamos buscando. Por ejemplo, buscamos un término en el navegador, por ejemplo, agua de coco o universidad, Carlos III, lo que sea, nos sale una lista de opciones, ¿no?, con lo que ha encontrado. Y lo curioso de esto, y que mucha gente no conoce, es que la información que me muestra a mí es, o puede ser, muy diferente a la información que le muestra Abraham en su ordenador. Incluso puede ser diferente la información que me muestra a mí en mi ordenador que la que me muestra en mi móvil. ¿Y por qué sucede esto? Porque cada vez que hacemos una búsqueda en Google, Google está teniendo en cuenta muchos factores. Por ejemplo, la dirección IP, las búsquedas pasadas que he realizado, mi localización actual, las localizaciones en las que he estado anteriormente, qué gustos personales tengo, cuál es mi dirección IP, cuál es mi edad, en dónde he cliqueado previamente, ¿no? Toda esta información, estos sistemas informáticos se guardan en base de datos y en base a algoritmos de inteligencia artificial perfeccionan o adaptan los resultados de búsqueda a cada usuario, ¿no? Pero, ¿qué problemas tiene esto, Abraham? ¿O qué opinas tú de esto? Puede tener problemas que se vuelva un poco en nuestra contra. Primero, en cuanto a privacidad, y segundo, en que esa burbuja es que nosotros estamos dentro de una burbuja y solo vemos lo que, no sé si ya lo que queremos ver, sino lo que se nos quiere mostrar, y por tanto vivimos en nuestra propia realidad en la que estamos solo expuestos a nuestros intereses o a lo que Google, Facebook, Instagram, Netflix, Amazon quiere que veamos. Por tanto, puede convertirse casi en un arma letal. Es que hay que tener en cuenta que todos estos servicios que están basados en la nueva era de la Internet, por lo que ha comentado Abraham, Spotify, que adapta la música a tus preferencias, Netflix, que adapta el contenido de sus series, de sus películas, de sus documentales a ti, Google con el resultado de las búsquedas o con la publicidad que te meten en su navegador o en YouTube, Facebook con lo que te muestra en su muro de noticias. Todo esto está adaptado para ti y es inherente a su forma de funcionar, porque muchas veces estas tecnologías lo que están haciendo es captar toda la información posible para luego ofrecerte un servicio que a ellos les salga más rentable. ¿Por qué? Porque aumenten su cantidad de anuncios mostrados, la tasa en la que cliqueas en los links, etcétera, ¿no? O sea, estas plataformas te dicen que te lo ofrecen muchas veces gratis o que recogen información de ti para ofrecerte un mejor servicio, que puede ser que es verdad, que te ofrezca un mejor servicio, pero por otro lado a ellos les está sirviendo sin ningún tipo de duda para generar más dinero, que puede ser obtenido por múltiples vías, por publicidad, por campañas pagadas o patrocinadas, por mil formas diferentes. Entonces, cuidado con esto, con los incentivos, y hay que ser muy consciente de esta burbuja de filtros. Y esta burbuja de filtros hace que caigamos en una serie de fallos o de sesgos cognitivos, como lo que hemos comentado en el podcast anterior. Abraham, ¿podrías comentarnos qué sesgos o qué problemas ocasiona esta burbuja de filtros? Bueno, claramente en estas situaciones estamos ante el sesgo informativo y de confirmación, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Que seguro luego podrás comentar. Por un lado, se nos limita la cantidad de información que recibimos, acotándola a lo que nos interesa, y por tanto, al producirse semejante filtro de resultados, suceden dos cosas. Por una parte, el usuario se aleja de la información con la que nos simpatiza, se aísla en su burbuja ideológica, porque solo consume contenido que se ajusta a sus preferencias, y por tanto
la red de redes, Internet, pues está perdiendo el sentido que tiene como herramienta de crítica, de exposición a la diversidad. En cierto modo, aquello que pensábamos que era Internet está dejando de serlo. O no es como el ideal que queríamos, que pensábamos que íbamos a Exacto. pasar de unos medios de comunicación completamente ideológicos o idealizados a una cosa o a una nueva forma de transmitir conocimiento que iba a ser totalmente ecuánime, ¿no? Y no sesgada. Pues nos estamos dando cuenta de que no se ha solucionado el problema y de hecho, ¿esto por qué surge? Mira, Mark Zuckerberg tiene una cita muy curiosa que comentaba, dice, saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para tus intereses que saber que muere gente en África, La, ¿vale? la- es increíble, o sea, la escuchas y la lees 2 veces porque parece mentira, pero es la pura realidad, ¿eh? Sí, sí, saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para ti o para tus intereses que saber que muere gente en África. Es algo brutal, ¿eh? Muy, muy potente. Y en base a esto, claro, se ordenan lo que te muestran en el en el muro de Facebook o de Instagram. Va a ser relevante a ti, más importante que se pierda una ardilla o que se muera, que esté muriendo un niño en África o en Australia o donde sea. Hay que pensar que para este tipo de empresas, las que podemos decir casi que gobiernan el mundo, ¿no? Eh, lo más importante para ellos es conseguir su propósito, en este caso, recopilar datos, porque luego al recopilar esos datos tienen más información con la que mostrarte cosas que te interesen y al mostrarte cosas que te interesen van a saber qué cosas pueden venderte y por tanto también qué anuncios pueden venderte que terceras empresas puedan usar. Me gustaría sobre esto poner un ejemplo, ¿no? Jeff Bezos, refiriéndose a su mega empresa Amazon, ¿no? Él dijo, quiero devolver la venta de libros por Internet a los tiempos en los que uno iba a la librería de toda la vida y el librero que te conocía te decía, hola, sé que te gusta John Irving y acaba de salir un nuevo escritor que me lo recuerda mucho. Creo que este libro te va a gustar. Y tú te ibas tan contento con que te había hecho esa proposición, ¿no? Esa recomendación del librero que ya te conocía mucho. Pues eso es lo que sucede con Amazon, con Google, con Netflix, con Instagram, etcétera, etcétera. Todo está destinado a que nos encontremos delante todo aquello que creemos que necesitamos o quizás ni nos lo hemos planteado, pero que casi como si fuera un milagro, es como si nos leyeran la mente, ¡pluf! Y nos lo encontramos delante nuestra. Pues eso es lo que hacen estas grandes empresas que en un principio suena genial, oye, sin yo decir nada, pues saben qué recomendarme, pero utilizado de una manera u otra pierde esa gracia, ¿no? Puede convertirse en una herramienta que se puede utilizar en contra de la sociedad. Y es ahí donde queremos un poquito levantar la alerta y que todos, no generar miedo, ¿no? Pero sí generar respeto y que sepamos utilizar Internet de una manera adecuada. Mira, a mí me gustaría poner un ejemplo que seguro que nos ha pasado a todos. De repente nos hemos empezado a interesar de buenas a primeras por la inversión, por las criptomonedas, ¿no? Y lo hemos buscado en Google. Y de repente nos empiezan a aparecer anuncios de criptomonedas en Amazon, en Instagram, en Microsoft. Decimos, pero ¿cómo es posible que este servicio no tenga nada que ver uno con otro y nos aparezcan publicidad relacionada? Ahora de repente todo parece que está empezado a relacionar con criptomonedas. Dices, es alucinante, ¿no? Entonces, tu vida empiezas a entrar en una visión de túnel en la que piensas que toda tu realidad es sobre lo que tú te estás informando o piensas que te estás informando. Entonces, yo digo que ¿por qué sucede esto? O sea, quiero llegar al fondo de por qué pasan estas cosas. Y para eso, como dice Charlie Munger, hay que estudiar qué incentivos hay y muchas veces otra táctica de descubrir por qué pasan las cosas es darle la vuelta al problema, ¿no? Entonces, dándole la vuelta al problema, yo he pensado que hay tres posibilidades. Por un lado, la opción buena o la opción que sería la menos mala sería que esto sucede para ofrecer mejores servicios, más atractivos y más precisos. Más precisos. Esto es lo que nos quieren hacer creer y que en parte de verdad hay. Sí. Luego la otra opción es que sea para vender más, ¿no? Para obtener más dinero. Y esto muchos usuarios no se dan cuenta y no lo ven y es lo que realmente más peso tiene a la hora de diseñar estos algoritmos, que es aumentar el volumen de ventas, aumentar el volumen de ingresos, ¿no?
Y luego una tercera posibilidad es para ambas cosas, ¿no? Es decir, vamos a ofrecer mejores servicios, más precisos, y además vamos a aumentar el número de ventas, ¿no? Entonces, estos 3 incentivos hay que tenerlo en cuenta. Y luego, en base a ello, con esta ficción, yo le llamo ficción colectiva, porque es algo que entre nosotros nos hemos establecido y todos estamos de acuerdo de que funciona así y más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Pues yo, como bien decía Abraham, identifico claramente un sesgo de confirmación que es muy peligroso, porque si nada más que nos muestra la información que nosotros estamos deseando de recibir, evita que seamos escépticos y que nos informemos con otros puntos de vista, ¿no? Con lo cual nos puede hacer, como bien hemos comentado, una clara visión de túnel. Este sesgo de confirmación es muy peligroso y es a lo que hacía referencia Abraham y hay que tenerlo muy en cuenta. Otro sesgo súper importante es la ilusión de verdad. ¿Qué sucede? Que cuando nos están ofreciendo constantemente los mismos anuncios relativos a lo que estamos buscando, en ejemplo, criptomonedas, vamos a acabar pensando que esto de verdad funciona y que tiene mucho futuro. O sea, por el mero hecho de recibir constantemente la misma información, aunque nosotros en unos primeros impactos seamos escépticos, internamente acabamos sucumbiendo. Incluso, Sí, puede ser sí. que nos estemos pensando, si no me meto en el carro voy a perder el tren, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, es otro sesgo que es el miedo. Y este miedo o aversión a la pérdida o al riesgo es aversión a perderme la oportunidad, o aversión a subirme al carro, lo cual es interesante. Y luego otra cosa que me gustaría comentar, y esto es muy ligado con lo que estoy leyendo últimamente, que entiendo que el autor seguramente tampoco lo conozca, son lo que le llaman escrito en inglés, nudge o pequeños empujoncitos. Y es la fuerza que tiene la opción por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera opción que nos muestran, la que es por defecto, la que toma la mayoría de la gente y produce este efecto arrastre que lo hagamos todos, tiene un poder gigantesco. Entonces, cuando buscamos algo en Google o en Instagram o la primera canción que nos sugiere Netflix o que nos sugiere Spotify, va a ser la que elijamos la mayoría de las personas. Y esto tiene un poder brutal. Voy a poner un ejemplo. En ciertos países de Europa, la opción por defecto es donar nuestros órganos cuando fallezcamos, ¿no? O cuando muramos. Sin embargo, en otros países, la opción por defecto no es donar nuestros órganos. Pues si vemos la estadística de en qué países es más alta la tasa de donaciones de órganos, es una diferencia increíble. En los países en los que la opción por defecto es donar los órganos es de un 90 y pico %, mientras que en los países en los que la opción por defecto es no donar, no llega al 30%. Con lo cual, la forma en la que nos presenten la información, el orden en lo que nos lo presenten, va a influir claramente en las acciones que tomemos a continuación. ¿Qué opinas, Abraham? Que es totalmente cierto. De hecho, la pelea por todo el comercio electrónico y todo lo que hay online es intentar aparecer lo más alto posible en los resultados de búsqueda. Sin embargo, no son las tiendas online o los periódicos online, no es quien decide estar en el primero. Es, en este caso, por ejemplo, en los resultados de búsqueda de Google o de Facebook o Netflix, Amazon. Son ellos quienes deciden dentro de su página qué es lo que va a aparecer primero. Y por tanto tienen un poder increíble. Tienen el control. Tienen el control, podríamos decir que si ellos, por ejemplo, si Google modificase los 3 primeros resultados durante un tiempo concreto, incitando a la violencia, podría desarrollarse una tercera guerra mundial. Casi sin darnos cuenta, se crearía una guerra porque estaríamos viendo una realidad dentro de nuestra burbuja y podría estar en un lugar del planeta viviéndose paz completa y en otro lugar del planeta, según los resultados, viviéndose en un desastre completo. Y ahí está verdaderamente el problema que puede haber con la burbuja de filtros. ¿Sabes, Abraham, cómo le llaman a ese suceso que acabas de comentar de los medios de comunicación online, etcétera? Le llaman la cámara de eco. ¿Y qué es la cámara de eco? La cámara de eco es información transmitida y amplificada por los medios de comunicación
que se va repitiendo de manera sistemática, haciendo que cada vez el punto de vista sea más estrecho, ¿no? Y produciendo esta ilusión de verdad que hemos comentado. Además de censurar, al amplificarse tanto este mensaje, se censuran los puntos de vista que están fuera de este mensaje, ¿no? O sea, es muy, muy, muy peligroso, ¿eh? Sí, es que me recuerda al caso de Donald Trump y Hillary Clinton, ¿no? Cuando los seguidores de Hillary se estaba acercando ya la última decisión, cuando se iba a decir quién había ganado, ellos estaban tan convencidos de que iba a ganar Hillary que hasta en los minutos inmediatamente previos no concebían otra opción. Y al ver que había ganado Trump, es que no se lo podían creer. Parece que para ellos eso no fuera posible. No era solo porque lo deseaban, sino porque su filtro burbuja se había encargado de que esa fuese la realidad que veían. No veían nada más, no veían que Trump pudiese ganar. Sin embargo, así sucedió. Y luego ellos, claro, no te queda otra que aceptar la realidad, no la que ellos veían, sino la realidad que al final se encontraron. Otro ejemplo de esto es lo que sucedió hace unos pocos meses con el caso de Facebook y Cambridge Analytica, ¿no? Como se demostró cómo bombardeando información de manera selectiva y influyendo en este burbuja de filtros podían hacer que, pues eso, que Donald Trump ganara las elecciones o que incluso el Brexit triunfara, ¿no? Sobre todo en casos en los que es bastante estrecha la opción binaria de decidir entre una cosa y otra, el poder se amplifica totalmente. Sobre todo, ya os digo, en este caso de opciones binarias es cuando más poder tiene incluso, o sea, cuando unimos opciones binarias, una opción u otra, y además que tienen cierta componente emocional, esta burbuja de filtros adquiere un poder gigantesco. Yo además quería resaltar dos cosas, o dos resultados colaterales que produce esto. Por un lado, es que como incurrimos en este sesgo de confirmación, se disminuyen claramente las posibilidades de que ocurra una serendipia. ¿Qué es una serendipia? Serendipia es un momento eureka que nos permite descubrir nuevas cosas que nos posibilitan que la ciencia avance o que el conocimiento mejore en un determinado área, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque si nuestro sistema de atención reticular, el sistema de atención reticular es este sistema mental que nos permite filtrar la información que nos llega, ¿no? Entonces, como nuestro sistema de atención reticular está simplemente enfocado en los elementos que estamos buscando, vamos a rechazar cualquier otro tipo de información que vayamos recibiendo y eso nos va a limitar y nos va a limitar las posibilidades de aprender nuevas cosas, de valorar desde otro punto de vista y, en resumen, de ser más creativo y de llegar a construir cosas nuevas. Sí, me parece súper realista. El problema es que no decidimos lo que entra en esa burbuja y sobre todo no decidimos lo que se elimina. Y por tanto, todo eso que se elimina pues hace que no se pueda producir esa serendipia y nos veamos perjudicados la humanidad, ¿no? Lo que ha estado sucediendo a lo largo de los siglos y con la era de Internet debería facilitarse. Lo que se está produciendo es totalmente lo contrario si no vamos con cuidado, si no se toman las medidas, como por ejemplo que sea el usuario el que decida qué tipo de datos tienen estas páginas o estas empresas, cómo los utiliza, los derechos de acceso, rectificación y cancelación, que sea realmente abierto a nosotros según las leyes europeas, pues que también las cumplan y que de esa manera sea todo más transparente. No decimos que sea malo. El problema viene cuando no somos nosotros quienes podemos decidir cómo utilizarlo. Ahí es cuando surge el problema y todo el poder recae en sus manos. Sí, podemos confiar en que sean los gobiernos, en este caso el gobierno europeo o otros casos, los que se preocupen de que se utilice de manera correcta. Pero llegado a un punto, pueden utilizarlo de una manera increíblemente negativa para la sociedad. Bueno, a mí me gustaría resaltar que hay ciertas acciones que podemos hacer nosotros para explotar esta burbuja de filtro. ¿Qué acciones podemos hacer nosotros para explotar la burbuja? Pues podemos primero usar sistemas de adblock, ¿no? Que bloqueen los anuncios que estamos recibiendo para evitar que nos bombardeen con información sesgada.
Otra estrategia que podemos hacer es usar, por ejemplo, si usamos un navegador como el Chrome, podemos abrir el modo ventana de incógnito, que de alguna forma va a evitar en cierta medida, no en su totalidad, pero va a evitar que Google recoja cierta información de nosotros y que la personalización sea más liviana. Va a haber cierta personalización porque van a saber desde qué país estamos accediendo, desde qué IP, etcétera, pero no va a saber el usuario en concreto. Con lo cual vamos a evitar cierta personalización y cierto sesgo de confirmación, ¿no? Y luego otra estrategia que se me ocurre a mí para evitar o para evitar en cierta medida explotar la burbuja es usar navegadores como Tor. Tor es un navegador que antiguamente se usaba sobre todo en el mundo de la piratería y en la Deep Web, pero hoy en día lo podemos usar cualquiera. Es un navegador como Chrome y que permite navegar de forma anónima. Con lo cual, de alguna manera, vamos a evitar que recojan información de nosotros y la información que se nos va a mostrar va a estar menos adaptada. Pues la verdad que sí que es bueno que sepamos estas opciones y que las utilicemos porque es tan fácil que iniciemos sesión en nuestro dispositivo y se vayan guardando datos. Solo pensemos durante un momento. Google hace 20 años que está recogiendo datos sobre los lugares que visitamos. Es que sabe exactamente en qué sitio estamos de cada día de la semana. O sea, Google Maps está recogiendo absolutamente todo, que es lo que luego le sirve para saber el tráfico en tiempo real, si hay sitio para aparcar, todo este tipo de información que dice, bueno, yo te lo recojo para hacerte la vida más fácil, ¿no? Porque te voy a decir qué tráfico hay en esa zona, si vas a poder aparcar, pero la realidad es que aparte de estar ofreciendo esta funcionalidad gratuita, está chupando los datos de ti para luego hacer otra cosa. Exacto, debemos ser conscientes de que eso que con tanta facilidad aceptamos, sí, continuar, que no leemos, sí que es importante. Estamos jugando con nuestra información, con nuestra privacidad y luego ellos lo pueden utilizar se supone, de la mejor manera para nuestro beneficio, pero pensemos que es su negocio. No están para simplemente hacernos la vida más fácil porque sí, lo están haciendo para tener un beneficio. Es su negocio. Y de hecho son de las empresas más grandes del mundo. Por algo es. Es gracias a todo lo que nosotros le estamos aportando. Ellos nos dan quizás servicios gratuitos, pero a cambio de una información valiosísima, que en este caso Google, por ejemplo, tiene de hace 20 años. Ahora imaginemos el historial que tiene para podernos vender, ofrecer publicidad personalizada, ofrecernos productos personalizados y cualquier otra cosa que antes de que nosotros abramos la boca quizás ya se nos está ofreciendo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente por dónde nos movemos y qué es lo que más nos interesa. Así que debemos tenerlo muy presente. Una cosa curiosa, Abraham, que me dice siempre un amigo que es muy anti-Google, me dice que lo bueno de Apple es que cuando compra un producto de Apple, a Apple le está comprando productos, ¿no? Y sin embargo, él me dice a mí que en el caso de Google, nosotros somos el producto de Google. ¿Entiendes la dicotomía? Nosotros somos el producto de Google porque nosotros somos lo que alimentamos sus sistemas. Sin embargo, cuando compramos a Apple, que nos lo está vendiendo caro, nosotros estamos comprando productos a Apple. Google te lo da gratis, pero porque tú eres el producto de Google. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. De por sí no tiene por qué ser malo. Sabemos que es un negocio, pero por lo menos hay que ser consciente de que esto es así para que nosotros podamos intentar informarnos de manera independiente y entender el poder de los incentivos. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Ejemplo, cuando una influencer, una chica o un chico de Instagram muestran fotografías ligeros de ropa, la mayoría de gente piensa, qué fresco es este, ¿no? Qué poca vergüenza tiene, o qué mala persona es, ¿no? Hay gente que piensa eso y no se está dando cuenta de que esto puramente son incentivos. Se está dando cuenta de que cuando sube una fotografía ligera de ropa, de repente aumentan sus suscriptores y sus likes. Entonces, esto da un loop positivo de seguir haciendo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para seguir aumentando de seguidores, para aumentar de like, y eso luego, en un futuro, lo podrá rentabilizar de la forma que sea. Entonces, bueno, hay que ser un poco analíticos y darnos cuenta de que esto sucede por este tipo de sistemas que tenemos montados. Sí, es que cada vez que hacemos clic
tenemos que pensar que es más importante de lo que pensamos, porque cada vez que hacemos ese clic en un resultado, podemos estar condicionando nuestro futuro, nuestras ideas, nuestras creencias. Quizás a partir de ese momento la burbuja se está modificando para adaptarse a nosotros. De hecho, los millennials están creciendo pensando que Internet es un lugar libre donde encontrar todo lo que imaginamos, estar conectados con cualquier persona, lugar del planeta. Libertad digital, ¿no? Y Sin embargo, encima tienden a informarse por redes sociales, que son las más exacto, susceptibles al burbujo de las filtras, de los filtros. exacto. Por eso es que la realidad son las grandes empresas las que están gobernando, las que eligen qué es lo que vemos y lo que no vemos. Así que tomemos precaución, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y en base a ello actuemos. No dejemos todo a lo fácil, ¿no? A que sean ellos los que decidan por nosotros, porque dentro de un tiempo podemos estar viviendo en una burbuja que no tiene nada que ver con la realidad que hay ahí fuera. Entonces, tomemos las medidas y sobre todo seamos conscientes de lo que hacemos. No nos dejemos llevar por lo que ellos quieren mostrarnos. Sí, yo tampoco querría alarmar excesivamente al oyente, porque la verdad es que hay controversia en cuanto a esto del filtro de nuestra vida digital, ¿no? Hay informes que dicen que este burbuja de filtros, perdonar, es ligero, que no es muy acusado, y hay otros estudios como el que comentamos aquí del autor Eli Pariser, que sí que comenta que es un efecto muy grave. Los autores que defienden que el efecto es leve se escudan muchas veces en el ejemplo de Spotify, que lo que hace es que te sugiere canciones que realmente coinciden con tus gustos y hace que, por así decir, que disfrutes de conocer grupos nuevos del mismo género que a ti te gustaban y que te van a permitir, pues eso, ahorrarte tiempo y aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, este tipo de autores lo justifican así. Pero hay que ser muy consciente de lo que dice el autor, que ya lo hemos comentado en otro podcast, Nassim Taleb, con su libro Antifrágil, que comenta que los sistemas que no están sujetos a elementos estresores y que no beben de diferentes fuentes de información se hacen frágiles, ¿vale? Entonces, si nosotros vivimos en nuestra vida digital tremendamente acotada, recibiendo solamente información que confirme lo que previamente sabíamos o creíamos saber, nos va a hacer más vulnerables. De tal manera que tendremos menos conocimiento y al tener el conocimiento más restringido tendremos menos capacidad para resolver problemas inesperados que puedan acaecernos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto, que no someternos a diferentes fuentes de información y a contrastar diferentes cosas nos hace más frágiles por naturaleza. Exacto, o sea, es así. Hay que abrirse. Quizás estaría bien, ¿no?, que, por ejemplo, en un navegador o en Netflix o en Amazon hubiera una sección de aleatorio o de variedad, ¿no?, en la que poder salir de esa burbuja, que es verdad que se vea que es decisión del usuario estar en esa burbuja o no, y de esa manera que sea más transparente. Si me lo permites, a mí me gustaría plantear diferentes preguntas y que el oyente pueda dejarnos en los comentarios qué es lo que opina al respecto. Alguna sería: ¿es posible que esta burbuja de filtros se pueda usar para condicionar nuestras creencias, pensamientos o ideologías? Que responda. ¿Podemos estar tranquilos en que los filtros con los que se nos muestran resultados personalizados no lo van a utilizar para perjudicarnos? ¿Debería el usuario poder elegir los filtros que se usan? Y ya un poco en plan de cachondeo, ¿vivimos en los mundos de Yuppie? Porque vivimos en esa burbuja en la que solo vemos lo que en principio nos interesa ver o les interesa que veamos. Muy buenas preguntas. Esas son, sí, son las preguntas que a mí me dejaría dejar en el aire, y que los oyentes digan qué opinan y qué opinan al respecto de lo que hemos estado analizando y a qué conclusiones llegan. Muy a colación de lo que comentabas, Abraham, de que sería bueno un poquito de aleatoriedad. Google se escuda un poquito en que tiene un botón, no sé si lo has visto, que se le llama "voy a tener suerte".
¿Ah, ves sí? que cuando haces una búsqueda te pone buscar en Google o voy a tener suerte. Pues voy a tener suerte, escudan que le da un poquito de aleatoriedad en la búsqueda realmente no te ofrece una búsqueda, simplemente te lleva a una página de destino que elige aleatoriamente entre su ranking de búsqueda, ¿vale? Pero vale, que en su conjunto sí que es verdad que es que vivimos en una burbuja de filtros, porque como hemos venido comentando a lo largo del podcast, empresas como Google, como Microsoft, como Yahoo, como Facebook, como Twitter, como YouTube, como New York Times, como Washington Post, Ujú. como Google Noticias, todos estos sistemas viven de la información que le estamos dando. Sí, y la verdad es que debemos simplemente ser conscientes. No decimos que esto sea en sí malo, porque cada oyente luego decidirá pues, que quizás los beneficios que le reporta le compensa, ¿no? Mm, El ofrecer tantos datos que le facilitan la vida, y nosotros no valoramos eso, ¿no? Sencillamente dejamos caer el poder que tienen y cómo lo están utilizando. Y es el poder que nosotros estamos permitiendo que tengan, aceptando los términos de condiciones que nos ponen en cada una de estas plataformas, ¿no? Por eso yo la conclusión que digo es que deberían ser transparentes, no solo deberíamos saber cómo deciden, ¿no? Facebook, Google y demás, sino que se debería permitir el acceso a los datos que tienen de nosotros, ya, en lo que hemos mencionado, ¿no? A la modificación, a la rectificación y cancelación de estos datos, que de manera sencilla se pudiese hacer, igual de sencillo que es el registrarse. mm. Cierto es que Y con el conocimiento de este tipo de problemas, se está forzando a que este tipo de servicios ofrezcan posibilidades, lo que acabas de comentar, de eliminar tu cuenta de usuario, de eliminar el historial de búsquedas, el historial de preferencias personales y bueno, se está luchando en esta línea, pero yo lo veo como poner vallas al monte porque realmente es que estas empresas viven de eso. O sea, hay que ser sí, conscientes de que viven sí, de ello. claro. Entonces harán lo mínimo indispensable para saltar la jurisprudencia, pero ellos en el fondo lo que buscan es optimizar o maximizar sus ingresos. Y eso lo logran obteniendo información y adaptándolo. Ahora saldrán algunos hippies que están viviendo en el monte. Bueno, a lo mejor tampoco irán este podcast, ¿no? Pero, pero dirán, ¿veis? Nosotros estamos libres de este tipo de cosas. Ya. Eh, lo que queremos decir es que Internet está muy bien. Internet nos ha abierto un mundo de posibilidades. Solo buscamos que se utilice de manera correcta y que este tipo de plataformas pues haya un uso cívico de los datos y no se manipulen de tal manera que se utilicen negativamente, ¿no? Siempre que se utilicen a favor del consumidor, pues serán bienvenidos, pero tampoco nosotros tenemos que estar dispuestos a ceder todo, ¿no? Toda nuestra vida, que en muchos casos ya se está haciendo más de lo que pensamos. Entonces, utilizándolo de manera correcta, tomando algunas medidas, pues podemos seguir disfrutando del Internet y de esa manera pues obtener los beneficios que tiene, que la verdad también son muchos. Bueno, pues nada, yo creo que con esto ha sido el podcast y nada, me une a la reflexión que comenta Brad, que seamos conscientes de que el uso de Internet nos ha facilitado la vida en muchos aspectos, pero tenemos que ser conscientes también que vivimos en casas de cristal y que absolutamente todo lo que estamos haciendo en nuestra vida digital está siendo recibido en estos servidores de Internet y que hagan con esta información no dependerá de nosotros, sino que dependerá de las propias empresas que lo recogen. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast y un saludo de mi parte y Un saludo a todos oyentes, nos vemos muy pronto.